Bueno, yo creo que todos somos extraordinarios y todos los latinos somos súper latinos. Simplemente hay que encontrar esa fuerza y esa valentía para hacer las cosas. Y bueno, algo que tenemos los latinos es tenemos esa pasión, esa sangre de querer progresar por las carencias que tenemos en nuestros países, ¿no? Cómo arreglar, cómo subsistir, cómo progresar, pero sobre todo tenemos ese corazón enorme y el sentido de comunidad que en no muchas culturas la hay. ¿Cómo se alcanza lo extraordinario? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se llega a lo más alto? ¿Es cuestión de suerte, genes o contactos? Viaja conmigo a la búsqueda de estas respuestas, preguntándole a aquellos que llegaron a lo más alto, a donde tú quieres llegar y se convirtieron en superlatinos. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario. Bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos a este nuevo episodio del podcast Super Latino, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Y hoy tenemos a un hombre extraordinario. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Carlos. Qué gusto que me tengas aquí. Es un honor para mí. Hace tiempo que te conozco y hace tiempo que sigo tus aventuras de inversionista por toda América Latina y el mundo. Y me dije, qué oportunidad hermosa de poder compartir con la gente una historia de éxito y una historia de valentía y una historia que a veces yo te escucho hablar y me digo, wow, qué osadía, qué valentía y qué éxito. Así que va a ser, yo creo, un episodio muy, muy interesante. Y bueno, para las personas que aún no conocen a Héctor, les voy a hacer una pequeña introducción. Héctor Ledesma es un emprendedor global de enorme éxito, con más de 26 años de experiencia en diversas industrias, desde la minería y retail hasta consultoría, medios y hasta cafeterías tiene. Su carrera lo ha llevado a desarrollar negocios en América del Norte, en América Latina, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente. Eso es global, en todo el planeta. Es originario de Perú, reside en la Florida y posee un MBA en la Thunderbird School of Global Management, lo que le ha dado una visión estratégica y global para poder justamente identificar esas oportunidades y transformarlas en éxitos significativos. Además de sus logros empresariales, es un apasionado de la música, que le aporta inspiración y equilibrio en su vida. Y su historia es un enorme, hermoso testimonio del poder de la innovación, la perseverancia y el liderazgo visionario. Ha motivado a muchísimos otros, incluido Carlos por acá, a soñar en grande y a perseguir pasiones sin límites. Héctor, bienvenido, qué alegría poder conversar contigo. Gracias, Carlos. Qué alegría y gracias por tan buena descripción. Pues solo contando la verdad. Muchas gracias. Y bueno, en Superlatinos queremos intentar comprender cómo es posible que hay personas que logran estas cosas extraordinarias. ¿Será que son mejores que nosotros? ¿Son mejores que los demás, no? Y por eso, quizás la primera pregunta que quisiera hacerte, tu carrera está plagada de éxitos, de resultados extraordinarios. ¿Cómo se crea un superlatino? ¿Naciste mejor que los demás? ¿Te construiste? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se logra llegar a tener el éxito que tú tienes? Bueno, yo creo que todos somos extraordinarios y todos los latinos somos súper latinos. Simplemente hay que encontrar esa fuerza y esa valentía para hacer las cosas. No nací así, pero y, y bueno, algo que tenemos los latinos es tenemos esa pasión, esa sangre de querer progresar por las carencias que tenemos en nuestros países, ¿no? En Argentina o Perú, Colombia, Venezuela, México, hay muchas carencias y tenemos que ingeniarlas, cómo arreglar, cómo subsistir, cómo progresar, pero sobre todo tenemos ese corazón enorme y el sentido de comunidad que en no muchas culturas la hay. Cuando yo crecí en Perú, fue una etapa muy difícil, fue en los 80s, y había en 3, 4 años hubo una hiperinflación de 10,000%, Carlos. Wow. O sea, el país se destruyó, devaluación. Y bueno, yo veía cómo mis papás sufrían con todo eso, ¿no? Y no solo eso, teníamos terrorismo. Teníamos coches bombas, cuidados y todo eso. Y ese es el mundo en que crecí. Pero yo creo que en toda Latinoamérica tenemos ese problema en un momento en nuestras vidas, ¿sí? O sea, a veces nos turnamos entre países a ver cómo estamos. ¿Quién le va peor? Sí, nos turnamos, ¿cierto? ¿No?
¿Y quién le va mejor? ¿Y quién le va mejor? Correcto. En ese tiempo, pues, me acuerdo, Perú estaba horrible y Venezuela y Argentina estaban súper bien, ¿no? Y ahora, 30 años después, Perú está más estable con Chile y Argentina y Venezuela se están tratando de recuperar de un mal momento. Pero creo que eso es lo que tenemos los latinos. Eso me dio la fuerza, eso me dio la necesidad, los deseos de progresar y ver cómo el país se caía me dio inspiración en cómo tratar de solucionar eso. Y recuerdo, o sea, eso es lo que me hizo querer estar en negocios, estudiar economía, porque mi sueño era resolver el problema de mi país y de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que eh, todo lo que nos pasa o lo que me pasó en mi vida hizo que ese deseo de mejora crezca y preparación también. Interesante, como el sufrimiento, ¿no? Que te da garra, que te da ganas, que te da como una razón poderosa por la cual empujar hacia adelante, ¿no? Y la preparación, me la dijiste como escondidita al final, y la preparación también. Y entonces esa fórmula mágica, ¿cómo es? Necesitas el deseo, la voluntad, pero también necesitas preparación. Si tienes que decir cuál es la receta, ¿cuál sería la receta del éxito? Carlos, dijiste algo muy claro, es preparación, adquirir conocimiento y hacer las cosas, ¿no? Estar a fuerza. Cuando estaba adolescente, mi mamá me regaló un libro de un escritor mexicano, bueno, ya de hace mucho tiempo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y hablaba sobre el secreto del éxito. Y me acuerdo que decía, en la vida para tener éxito tienes que ver dos cosas, es estar atento a las oportunidades y además adquirir conocimiento y trabajar por eso. Entonces él hablaba sobre comparar la vida con un enorme rascacielos. Entonces el rascacielos tenía miles de pisos infinitos y cada uno cuando nacía, nacía en un piso dependiendo al estrato social, correcto, de la familia, de nuestros padres. Pero no importaba si era el hijo o hija de la persona más rica del mundo, nacía en pisos inferiores. Entonces, él hablaba que en cada piso habían dos ambientes diferentes. Había un ambiente en el que era el ambiente de distracciones y otro el ambiente de conocimiento y trabajo. Y al medio había unos elevadores. Y entonces eso era la vida. Cuando el elevador se abría, entonces todo el mundo tenía que correr y el ascensorista abría la puerta y hacía la pregunta a la primera persona que llegaba, a la oportunidad o a la puerta. Y entonces, si era correcto, subía, pero si no, pasaba a la segunda persona hasta que encuentre a la persona que tenía la respuesta correcta. Pero entonces, ¿qué pasaba? Habían personas que de repente estaban preparadas, estudiaron mucho, pero no pudieron responder la pregunta, entonces se decepcionaban. Y entonces, con esa decepción y pena y tristeza, se iban al salón de distracciones. Habían otras personas que eran vivos y caminaban todo el día al frente de los elevadores, ¿no? Pero se abrían y entonces estaban atentos a las oportunidades, pero no estaban preparados, entonces no podían ir al siguiente nivel. Y las terceras personas eran las que tenían conocimientos, pero no estaban atentos a las oportunidades. O sí sabían, pero por temor o por miedo, no querían ir a hacer la fila, a enfrentar ese reto. Y entonces comparaba que a medida que pasaban los pisos y crecía la persona en todos los sentidos, cada vez habían menos personas en los pisos altos. Y entonces habían personas que las de abajo decían, ah, bueno, ese tiene suerte, ¿no? O sea, al de arriba, sí. ¿Cierto? Pero lo bonito de la historia es que eso es la vida, ¿no? La vida para mí es un enorme rascacielos, pero requiere mucho, es estar atento a las oportunidades y sobre todo adquirir conocimientos y trabajar duro por los sueños de uno. Sí. Atento a las oportunidades, trabajar duro y tener los conocimientos. Me encanta, hay dos frases que me gustan mucho. Una es, lo llamas suerte, pero he fracasado más veces de las que tú lo has intentado. Correcto. Eso es poderoso, ¿no? Y luego esta frase, se me fue ahora la idea de la otra frase, de Basila, cuando el éxito es la intersección entre la oportunidad con la preparación, ¿no?
estar listo y tengo que estar listo para cuando lleguen las oportunidades, cuando se abra ese ascensor, pero a la vez tengo que estar pendiente del ascensor y ahí hay un equilibrio ahí, ¿no? Correcto, ser un atleta, ¿no? En la vida, ¿no? Estar preparado Atleta. mentalmente, físicamente y saber hacia dónde ir, ¿no? Y estar atento. ¿Y a qué edad te dio ese libro tu mamá? Tenía 13, 14 años. 14 años. Sí. Esas cosas, como esos regalos de vida, ¿no? ¿Y por qué te lo dio? Tu mamá también estaba trabajando con ideas de crecimiento. ¿Cómo es posible que una mamá a su hijo de 13 años le diga, mira, léete este libro sobre el éxito? Bueno, mi mamá era profesora. Fue profesora por mucho tiempo y tenía eso en ella. Entonces nos preparaba mucho a mí y mi hermano en cómo crecer mentalmente, emocionalmente, motivarnos a ser mejores. Entonces algo que siempre, gracias a Dios, tuvimos, ¿no? Y sería importante tratar de desarrollarlo más en cómo exponenciar esto en la comunidad latina, ¿no? Porque si tenemos la fuerza, tenemos esa garra, tenemos ese hambre y crecimiento por las necesidades que hay, pero la guía es muy importante también. Y en este caso, la guía fue de mi mamá. Qué lindo, qué regalo de vida, ¿no? Sí. Y de alguna manera hay veces que hay gente que dice, oye, es demasiado tarde para mí. Si crees que es demasiado tarde para ti, quizás no es muy tarde para tus hijos. Y recuerda que la mejor manera de enseñarle a tu hijo es dando el ejemplo. Así que no te queda más remedio que darle. Y justamente hablas de reconocer las oportunidades, ¿no? Y quizás por eso tienes esa carrera tan internacional. Estás en múltiples industrias, en múltiples regiones del mundo. ¿Cómo pudiste aprender a identificar esas oportunidades globales y sobre todo tener la capacidad de poder actuar? Me resulta a veces a mí tan difícil decir, oye, veo que quizás hay oportunidades ahora no sé, en Argentina o en Colombia o en México, pero poder tener el acceso y el conocimiento, ¿cómo haces cómo llegaste a ese nivel en el que puedes no solamente saber que la oportunidad está ahí, sino es poder aprovecharla? Yo creo que es eso, estar preparado y tener las oportunidades. A veces el día a día uno lo tiene así, ¿no? O sea, estás viendo solo esto y no tienes todo el panorama abierto. Recuerdo cuando terminé la universidad en Estados Unidos, mi sueño, o sea, en el año 2000 todo era China, 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 porque China está levantando muchísimo, ¿no? Había mucho desarrollo, era la época dorada en que el pico de crecimiento estaba prácticamente a 90 grados. Y entonces, al terminar la universidad, dije, no, o sea, me tengo que ir a China. Wow. Y nada, y me acuerdo, me gradué como un 8 o 9 de diciembre y ya el 1 de enero, 2 de enero estaba volando para China, Wow. donde trabajé por 3 años. Y yo creo que China me marcó muchísimo en identificar esas oportunidades y estar en un lugar totalmente diferente a Latinoamérica o a Estados Unidos, ¿no? O sea, el idioma, la cultura, la gente, las leyes, o sea, todo era muy, muy diferente, el sistema político, y eso me marcó mucho, o sea, vi un espectro totalmente diferente, y yo creo que eso me preparó mucho que cuando regresé y tenía que identificar cosas en Latinoamérica, pues se me hacía menos complicado, ¿no? O sea, porque era algo muy, muy diferente. Y como que romper esa primera barrera, ¿no? De exponerme a culturas muy distintas y tener que pasar con esa incomodidad, ¿no? Decir, no entiendo el idioma, no conozco la cultura, me equivoco cada 5 segundos, pero de alguna manera construí un músculo que luego ha sido valioso. Correcto, o sea, era no tener miedo, ¿no? O sea, vi la puerta del elevador, correcto, me preparé muchísimo, hice el músculo que tú dices para romper esos miedos y nada, y entrené por 3 años en China en la parte de negocios. Wow. ¿Y te fuiste a China así como me subo a un avión y me voy? ¿O te buscaste un proyecto, un trabajo? ¿Cómo te fuiste a un país tan lejano como China? Bueno, tenía claro que quería irme para China, sí o sí. Mm. Y entonces empecé a aplicar para trabajos. Entonces empecé a enviar mi CV para, no sé, o sea, 200, 300, 400 compañías. Wow. Y recuerdo en ese momento enviaba emails y dije, ajá, pero voy a enviar fax también.
Se enviaba fax porque nadie ve los Leía fax. emails en la época, ¿no? Había emails, pero ¿quién lee los fax? Normalmente los que se quedan al final. ¿Y quiénes se quedan al final? Normalmente o los dueños o los gerentes, ¿correcto? Entonces, nada, fax. Tuve una entrevista y nada, la oferta ya la tuve de trabajo y sí, me fui con un trabajo ya. Wow, Sí, wow, sí. qué increíble, ¿no? Y también me recuerdo mi propio inicio profesional. Estaba en Venezuela, me acababa de graduar me costó bastante tiempo encontrar un trabajo. Pero claro, no tuve esa visión que tú tuviste de decir, me voy donde hay crecimiento, donde hay un país en enorme expansión. Que la verdad es que, y qué valentía, me imagino a mí mismo haciendo en ese reto y puedo sentir la valentía, el coraje y la determinación necesarias para poder hacer ese cambio. Fue duro y igual Carlos, tú tienes muchísimo éxito y has pasado por muchas cosas. Yo creo que cada uno tiene un momento, yo creo que fue necesidad, ¿no? O sea, como te contaba, ver a Perú, o sea, era un país que de niño, no sabía economía, pero o sea, se reflejaba en la economía del hogar 10.000% de inflación, o sea, en unos años, o sea, olvídate, ¿no? Eh, Inimaginable, es como la desaparición de las posesiones o del dinero de la totalidad de la población, ¿no? Diez correcto. mil por ciento es, o sea, si tenía 1 millón, ahora tengo uno, ahora Exacto. tengo 10. Sí, imagínate, ¿no? Entonces fue ese hambre por las cosas que pasé, ¿no? Sí, entonces eso me dio la valentía para irme tan lejos. Ese fue quizás el momento decisivo en el que tu carrera como que, no sé, como hay veces que uno tiene como momentos, ¿no?, de decisión que son poderosos y que hacen que eh, tu vida se transforme en extraordinaria. ¿Fue quizá un momento clave en tu vida? ¿O Sí, cuál ha sido, si no, el momento clave en tu vida que te dices, es que aquí cuando hice esto fue algo cambió? bueno, fue en China y fue clave porque en ese momento China estaba creciendo muchísimo, pero en el 2000, al comienzo de los 2000, 2002, 2003, no había muchos latinos en China. Bueno, ahora hay muchos, bueno, no son la mayoría, pero había más personas europeas o de Estados Unidos, pero latinos no había nada. Yo veía un latino, mejor había un restaurante español en Shenzhen, y yo veía un latino y te juro que lo abrazaba, ¿no? Porque, o sea, no habían latinos en China. Háblame en Sí, español, por favor. exacto, ¿no? Y el cariño y, ¿me entiendes? La cultura. Pero lo bonito de esto fue que eh, una vez visto la oportunidad, como no habían latinos, pues, o sea, China en ese tiempo quería entrar en Latinoamérica. ¿No? Entonces fue también encontrar la oportunidad, pero también creo que fue un poco de suerte estar en el momento indicado ahí. Y entonces mi carrera o sea, hice en 3 años lo que de repente me hubiese tomado 20 años Wow. hacer. Pero acerca algo que identifiqué en China, muy importante, fue no solo lidiar con las personas que uno hace negocio, pero tener también como socios a todas las personas que están a tu alrededor. A la persona que barre el piso es tu socio, a tus proveedores. Muchas veces nos olvidamos de nuestros proveedores. Sí, sí. Recuerdo algo, te cuento una historia que me encanta comer. Es una historia de papas fritas, pero es muy relacionada a negocios. Estábamos haciendo una negociación en hacer unas compras grandes de una factoría de lámparas en un pueblito que se llama Liuxiang, que está como a 2 horas de Guangzhou. Y estábamos ahí por unas semanas, o sea, con dos personas francesas que están en mi equipo. Y en eso pues, pasaban las semanas, y no sé por qué Carlos me dio un antojo de comerme unas papas fritas. O sea, quería una papa. Y las papas fritas más cercanas están a 2 horas del pueblo este, ¿no? La papa Entonces, frita más cercana. sí, o sea, y en eso pues, ya llegó un día que dije no, o sea, hasta acá fue suficiente. Entonces hablé con el dueño del restaurante, un restaurante pequeñito, o sea, el menú ni pura letra china que no entendía, o sea, ni había dibujitos para decir dame este plato. Y nada, le traté papas fritas, no entendían que era una papa frita, el dueño. Y entonces, bueno, me arrandé las mangas y le dije, ¿puedo ir a tu cocina? ¿Tienes papas? Sí, sí, claro.
Entonces le enseñé al cocinero cómo hacer las papas. Me hice yo las papas fritas. Se las llevé a mis dos compañeros franceses del equipo que estaban en la mesa y empezamos a mover la papa frita, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué aseguré entrenando a mi proveedor? Ahora tengo papas fritas por todos los días que me restan acá y no voy a tener ese crave. Pero al hacer creer al proveedor, en este caso, un restaurante pequeñito, que ni siquiera tenía, pero un proveedor, o sea, lo puedes aplicar a cualquier manera de negocios. Entonces, de ahí como al día o al día siguiente, pues, volteo a la derecha y veo una mesa comiendo papas fritas. Al momento que Creando tendencia. Sí, a lo fijo, estaba viendo que les colesterol a todo el mundo, ¿no? Pero después empecé a ver y empezaron a vender papas fritas y lo hicieron parte del menú, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno trabaja con el corazón y está abierto a las diferencias culturales y cuando somos superhumanos, el proveedor lo aprecia, ¿sí? Y de alguna manera creo que agregué valor a la operación de este restaurante pequeñito, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que me marcó mucho. En ese momento dije, si entreno a mi proveedor, entonces me pueden ayudar mucho más a mí. Entonces en ese momento, pues China estaba creciendo mucho, no había muchos estándares. Entonces para lidiar con las necesidades de Latinoamérica, entonces empecé a aplicar el ejemplo de las papas fritas con mis proveedores, ¿no? Con las personas que comprábamos. La mayoría eran productos electrónicos. Y eso me ayudó muchísimo. Y lo apliqué durante mi vida y de verdad que hizo mucha diferencia. Wow, qué interesante ese momento de decisión. Y me hace pensar, ¿no? Como de alguna manera, quizás las personas que nos están escuchando dicen, bueno, lo que pasa es que Héctor tuvo suerte, porque es que él se decidió ir a China y eso fue el elemento que le dio el éxito total y de ahí en adelante ya todo fue fácil. Y me pregunto, ¿fue todo fácil de ahí en adelante? ¿Hubo desafíos? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Como el edificio, hay como distintos niveles y uno tiene que seguirse preparando. Háblanos quizás de desafíos importantes que has tenido que enfrentar y cómo los resolviste y qué impacto han tenido en tu capacidad de seguir creciendo. Correcto. Bueno, no todo fue fácil. O sea, yo llegué a China y a los meses hubo la epidemia de SARS. Entonces me enfermé, casi muero en el hospital, me tuve que prácticamente escapar de China, terminé en Los Ángeles, evacuado, con la ambulancia esperando. O sea, fue horrible. Pero claro, todas esas cosas, como te hablaba de los que están en el piso de abajo, ¿correcto? Em, que no hicieron el esfuerzo o adquirieron conocimientos y están atentos a las oportunidades, no lo ven, ¿no? Pero fue muy complicado la operación en China también. Ahora, retos comerciales, claro, o sea, yo llegué a China sin experiencia en China, sin saber chino, sí, o sea, sabía español, inglés, y todo eso pues me afectó muchísimo, ¿no? Pero yo creo que si no te rindes, o sea, lo vas a lograr, sí, o sea, fallarás 10,000 veces, pero va a haber esa vez que dices, ok, lo logré. Entonces, creo que la persistencia es súper importante en los negocios y no es acerca de suerte, es ser persistente, persistente, persistente y como tú dijiste al comienzo de la entrevista, es aprender de los errores, ¿sí? Y no rendirte, o sea, no rendirte e irte al ambiente de distracciones, ¿no? O sea, donde o estás triste, o lloras, o haces casos a los que hablan mal de ti, o estás distraído en otras cosas, ¿no? Sino estar focalizado en tu crecimiento. Muy interesante esto, ¿no? Y la perseverancia. Pero ¿cuántas veces, cómo encuentras ese equilibrio entre perseverar y darte cuenta de que por ahí no es? Hay un momento, ¿no? O sea, cuál es la diferencia entre perseverar y no darte con la misma, tropezar siempre en la misma piedra, darle la misma, darle un muro, lo digo otra vez, darle cabezazos a un muro. ¿Cómo encuentras ese equilibrio, ¿no? Que dice, oye, por aquí no era, me voy a ir por acá? Bueno, es aprender y aceptar cuando uno se equivoca. A veces creo que nos negamos el regalo de decir que nos hemos equivocado.
Pues para mí es un regalo enorme saber que equivocarte, porque ya sabes por dónde no ir, ¿no? Claro. Pero a veces ese ego, o de repente la terquedad, o el no aceptar que uno se equivoca, lo que a uno lo detiene, ¿no? Entonces el equilibrio es estar abierto a que está bien equivocarse, a buscar en qué te equivocaste y a corregir el rumbo, ¿no? Sí, o sea, si vas por este camino y estás contra la pared, debe haber un momento en que, bueno, pues o sea, ya no quiero que me duela la cabeza, ¿no? O sea, mejor me voy acá que está más bonito el camino. Pero es eso, yo creo que es mucho el ego, mucho el orgullo propio que a veces uno tiene. Entonces, si eso uno lo baja y uno tiene humildad, entonces es mucho más fácil encontrar los errores. Sí. Sí. Sí, me interesa, me gusta mucho, ¿no? Relacionado con el ego y aceptar que te equivocaste cuando te equivocaste, ¿no? Y eso no quiere decir dejar de perseverar. Dice, ok, me equivoqué, cambio algo y sigo hacia adelante. Y justamente hablando de todas esas opciones, ¿no? Hay mucha gente que habla, como Tony Robbins, que conocemos a nosotros y que Claro. estudiamos mucho sus ideas, que dice, focus, concéntrate, concéntrate. El, el- el focus, el enfoque es poder. Concentra toda tu energía en algo. Y en tu método de negocio estás en distintas industrias, estás en distintos países y hay gente que dice, está disperso. ¿Estás disperso? ¿Estás enfocado? ¿Cómo haces para gestionar distintas industrias, distintos países, distintos tipos de empresas? ¿Cómo es tu definición del enfoque? Correcto. Bueno, al día de hoy estamos presentes en varios países: Argentina, Colombia, Perú, México, Nicaragua, Estados Unidos. Pero, claro, uno diría, wow, estás muy dispersos y en diferentes industrias, ¿no? Sí. Pero yo creo que todo es diferente, pero a la vez igual. Sí. Y algo que también me ayudó mucho a manejar esta diversidad de portafolio es entender que, ok, pueden ser diferentes reglas, diferentes leyes, diferentes impuestos, procesos aduaneros, economía, diferentes políticas, o sea, izquierda o derecha, em, pero al final todos somos humanos. Entonces, cuando uno trata de tener esa humanidad en el país que estés, en la industria que estés, con la persona que estés, o sea, si estés en China, en Argentina, en Perú, y tratas de ser humano, genuino, yo creo que ahí estableces una relación y todo es homogéneo. O sea, porque yo creo que a veces los negocios queremos llegar a un país, conquistar y ganar y decir, yo lo logré y uno está como, quiero cerrar el trato, quiero hacer esto, pero nos olvidamos de lo importante de ser humano. Porque cuando uno es humano, la persona lo valora. La persona que hace el trato, el gobierno lo valora, o la persona que trabaja en el gobierno lo valora, la persona que te limpia la oficina lo valora. Entonces, yo creo que la humanidad es lo que me llevó a tener éxito. Eh, Wow. sí, porque eres humano al final, ¿no? Sí. Y eso rompe toda barrera. O sea, si uno es genuinamente humano, o sea, no hay diferencias políticas, económicas, geográficas, o sea, todo eso se derrumba. O sea que de alguna manera, aunque estás en muchas industrias y países, estás completamente enfocado en invertir con personas, con seres humanos, y que sabes conocer y que de alguna manera eso es lo que hace que, independientemente de la industria del país, sea lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Todos los socios que tengo son como personas de mi familia. Conozco a sus familias, ellos conocen las mías. Em, em, Son como hermanos. Sí, entonces Wow. eso derrumba. Porque ¿qué pasa con eso? Creas comunidad y la comunidad, ah, el sentido de comunidad es mucho más importante, mucho más fuerte. La unidad te da fortaleza, ¿no? Entonces, no hay barreras, ni hay diferencias. Sí. Y justamente las personas que has estado cruzando y con las que te has asociado y con las que estás invirtiendo,
me hace pensar que, bueno, que estás expuesto a distintos talentos y maneras de enfrentar la vida y maneras de llegar al éxito con culturas distintas, en industrias distintas. Y la gente que dice, oye, yo todavía no he llegado donde quiero llegar y voy a seguir avanzando. ¿Cuál es quizás con lo que has encontrado en todas estas personas que han sido exitosas como factor determinante? Hablamos de la preparación, ¿no? También de la experiencia. Y hay gente que dice, estudiar no me importa tanto, lo que quiero es trabajar, que voy a ganar experiencia. Hay otra gente que dice, no, yo quiero aprender algo, pero hay gente que se va por carreras de mucho estudio, hay gente que estudia poco pero trabaja mucho, hay gente que hace un poco los dos. ¿Qué es más importante, trabajar y ganar experiencia o estudiar y aprender algo? Yo creo que todos somos diferentes y hay personas que de repente la educación formal los va a formar mejor. Y hay personas que no necesitan educación formal y tienen esa vivencias de vida, ¿no? Y esa habilidad que los hacen llegar al mismo nivel o más alto. En mi caso, yo creo que la educación me dio mucha base para las operaciones globales. Siempre traté de educarme en negocios internacionales. En la universidad estudié economía y negocios internacionales. El MBA fue en Global Management o en manejo global de empresas. Entonces, la educación me dio eso y me dio acceso al network también, al grupo de personas con las lidio. En el caso de mi universidad, tenemos grupos en todos los países y entonces eso nos ayuda a llegar. Entonces, el network es súper importante. Había un país en Latinoamérica en el que quería a hacer operaciones en 2015 y simplemente llamé a alguien de la universidad que ni me conocía, ni lo conocía. Se llamaba Carlos, by the way. Sí. Inteligente. Carlos son súper buenos. ¿Sí? Y entonces le digo, Carlos, estoy viajando tal día, soy Héctor, me presento. Me dice, no te preocupes, yo te siento. ¿Qué industrias quieres? Bueno, quiero estar con la industria petrolera, quiero estar con la industria manufacturera, y etcétera, ¿no? Y nada, entonces a las 3 semanas viajé y en el hotel me tenía armado todas las personas influyentes de esas industrias en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que es el network lo que me dio también la educación. Entonces, ahora puedes tener network sin educación, por supuesto, ¿sí? Y la otra parte es también saber pedir ayuda. ¿Sabes qué te sirve tener buena educación o tener buena habilidad, pero no pides ayuda, ¿no? Sí. Entonces, es romper ese miedo o ego de saber cuándo pedir ayuda. Entonces, en mi caso fue la educación formal, me abrió muchas puertas. Sí. Pues me sorprende mucho que hables ¿no? de pedir ayuda, de la humanidad, de relacionarse con las personas, de la humildad, porque existe tanto esta idea del empresario exitoso y es la persona arrogante, agresiva, digamos que se distanciada de los demás, como hay esa imagen quizás, no sé, de la televisión puede ser, pero y encontramos aquí a un hombre de enorme éxito que habla de saber pedir ayuda, de la humildad, de aceptar cuando uno se equivoca y de que de alguna manera la relación con las personas y esa conexión que uno tiene con las personas con las que hace negocios, desde los socios hasta los proveedores, hasta las personas que están limpiando las oficinas, es indispensable. Qué lindo encontrar ese modelo de empresario exitoso que quizás no es lo que en la calle uno aprende. Gracias, Carlos. Igual que tú, yo creo que eso es súper importante y eso es algo que tenemos que trabajar mucho como latinos, ¿cierto? La disparidad que tenemos en Latinoamérica es mucho más grande que en Europa o Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Y sí hay empresarios que son un poquito, no las personas más amables del mundo, ¿no? Pero esa visión la tenemos que cambiar y crear cambio y educar a las personas, a los nuevos empresarios que vienen a tener esa visión.
porque eso te da como, te llena más, te sientes más feliz y haces el bien, ¿no? Y todo el mundo gana. Entonces es como muy, es un cambio que creo que hay que desarrollarlo mucho. Sí. ¿Y cómo construyes eso? Sabes que yo soy un fanático eh, enorme de los hábitos, de los rituales, de las rutinas. Y me da mucha curiosidad saber cuáles son tus rutinas y tus rituales, que tus hábitos que te han permitido construir, mantener tu ego bajo control, porque es fácil juzgar a alguien que tuvo éxito y decir, es que es arrogante. Pero también cuando estás tú en la situación, es difícil ser gentil siempre, es difícil no estar de mal humor, es difícil no enfadarte con alguien cuando las cosas no están saliendo. ¿Y cómo haces para construir esa calma y además esa eh, agudeza en los negocios? ¿Cuáles son tus rutinas, tus hábitos que consideras que son indispensables, los más valiosos que te permitieron llegar a donde estás hoy? Bueno, primero evito la monotonía. O sea, todos los días trato de hacer cosas diferentes. A veces puede salir mal. Sin Si no duda eres, que va si a no eres salir. organizado, ¿cierto? O sea, tener un buen balance, ¿cierto? De no hacer lo mismo todos los días, porque nuevamente, o sea, tu focus es así y no ves los elevadores, no ves las oportunidades. Eso es uno. Otro también el día a día, a medida que uno va creciendo, tiene más responsabilidades, ¿no? O sea, cuando uno crea empresa, uno no es responsable solamente por ti, sino las familias de las personas que están, ¿no? O sea, 100, 200, 300 familias, o sea, es difícil, ¿no? Y tienes ese peso. Entonces, ese estrés, esa presión, si no la manejas, te vas a quebrar en algún momento. Es algo que hago mucho, trato de meditar casi todos los días y eso me, me quita el ruido diario, ¿no? De las responsabilidades, del estrés. Y antes, creía que era una pérdida de tiempo. O sea, te voy a ser honesto. No, meditación, yo no tengo tiempo para eso, ¿no? No, no. Eh, y, pero ahora gano mucho más tiempo porque de repente al estar en la cancha, ¿cierto? O sea, jugando las cosas con el estrés, con la presión, con la velocidad de todos los días, la meditación te da una pausa en la que el ruido se va y como que tienes mucha más claridad. Y a veces, o sea, eh, meditando resuelvo los problemas como si no fueran problemas, ¿no? Mucho más fácil. Entonces, la meditación sí me ayuda mucho a tener esa claridad del ruido del día a día. ¿Y cuánto tiempo meditan? ¿Sabes? Justo ayer estábamos escuchando a Ray Dalio decir que la meditación ha sido uno de los factores claves de su éxito. Y a mí me encanta escuchar eso, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero es que la gente anda hablando de meditación y escucharte a ti también hablar de la meditación. Y Ray Dalio decía 20 minutos, una o dos veces al día. O sea, que tampoco es que un monje budista que anda meditando 3 horas. ¿Cómo es tu práctica? Si quieres compartirla con nosotros. Sí, claro. Las mañanas, por lo menos como de 20 a 30 minutos de meditación específica en tratar de quitarme todos los pensamientos negativos o sentimientos negativos. ¿Sí? Eh, Tratar de dejarlos ir y tratar de siempre como estar con lo que realmente quiero hacer ese día. ¿Sí? ¿Y cómo haces para quitarte esos pensamientos negativos? ¿Es como un diálogo interno? Cuéntanos un Sí, poquito. claro. Es un diálogo interno. Imagínate que haya tenido un día estresado y de repente, pues, por el estrés, no pude dar tiempo a una persona o no fui tan amable con una persona Mm, o inclusive peor, o sea, a veces no somos amables con uno mismo, ¿no? O sea, o me traté mal el día anterior, ¿no? sí. Eh, Eso eh, me sucede bastante a mí también. es duro. Entonces es eso, ¿no? Identificar y decir, ok, o sea, no te puedes castigar o no puedes tratarte mal. Tengo que dejar ese sentimiento irse. Se tiene que ir antes de empezar mi día. Y trato de ver con qué lo reemplazo. ¿Sí? O con amor, o con decirme, me quiero mucho,
me valoro, o todo lo puedo, o etcétera. Entonces, eso inicias el día quitándote todo eso malos pensamientos y sentimientos y emociones que te quedaste con el día anterior y los reemplazo por los 3 o 4 que quiera tener ese día, ¿no? Entonces, si lo haces diario, vas evolucionando porque ya los sentimientos de repente malos después de 30, 60 días que tenías, ya no los tienes, pero ahora tienes otros. Entonces es como porque estás en otro piso del elevador, ¿cierto? Entonces las emociones negativas son diferentes, pero vas evolucionando constantemente y nada, es como que te conviertes en un mejor ser humano. Sí, porque no es porque llegas hasta cierto nivel que ya no tienes problemas y tu vida es perfecta y ahora todo es fácil, ¿no? Me encanta, hay alguien que dijo, no me acuerdo quién fue que dijo eso, que decía, mi deseo más profundo es que todos los seres humanos tengan la totalidad de lo que ellos alguna vez han soñado tener para que se den cuenta que no era eso lo que los iba a hacer felices. Totalmente de acuerdo. Sí, a veces la vida no es plana, ¿no? En emociones ni en problemas. Tiene picos y bajas. Y es eso, ¿no? Constantemente uno va evolucionando en lo que uno quiere ser, ¿no? Y creo que a medida uno va creciendo como persona y en años, ¿sí? Em, Empieza el concepto de la felicidad, también evoluciona y cambia. Y en esos mismos rituales y hábitos, ¿te gusta la música? Y cuéntanos el rol de la música. ¿Te gusta escucharla? ¿Tocas un instrumento? ¿Qué importancia puede llegar a tener la música en tu capacidad de ser exitoso? Bueno, la música es mi pasión. O sea, toco la guitarra y la trompeta. ¡Wow! Y Qué interesante. Creo que es la primera persona en el mundo que escucho. Toco guitarra y trompeta. sí, De correcto. viento y cuerda, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé con trompeta. Y bueno, de ahí es complicado, ¿no? O sea, imagínate irte a la casa de, no sé, de tus tíos, de tus amigos y empezar a tocar la trompeta. O sea, como que no. Sí, la trompeta es como un instrumento de grupo, ¿no? De equipo. Exacto, sí, sí. Y bueno, de ahí... Menos para despertarlo por la mañana, ¿no? exacto, exacto. ¿Lo has hecho alguna vez eso? Despertar a la gente. No me gusta que me tiren cosas, así que no. Pero la guitarra me encantó mucho. Y, y tú sabes, cuando iba a ir a aprender a mis primeras clases de guitarra, me obligaron mis papás para ir. Y yo no quería ir. Y me obligaron. Y el primer día, o sea, me enamoré. Me enamoré de la guitarra. El primer día, o El sea, primer amor a día, primera vista. wow, sí, 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 increíble, ¿no? Entonces también es eso, estar abierto, ¿no? A las posibilidades que la vida te presenta. Y entonces me encantó mi pasión, eh, aprendí música, eh, leer, crear, tocar. Y de ahí llegó un momento, eso era cuando era adolescente, llegó un momento que tenía que ir a la universidad y decidir o me voy a la escuela de economía, que era una de mis pasiones, o a la de música. Y bueno, me fui a la de economía y fui músico O sea, paralelo, ¿no? hubo un momento ahí de que tu vida pudo ser completamente Sí, diferente. sí, sí, de repente en esta entrevista veía con cabello largo y no sé, ¿no? Pero sí, pero la música para mí es el alimento de mi alma y espíritu. La música me llena mucho. Y si hacemos una analogía con los negocios, la música tiene muchos componentes, ¿no? Tiene muchas notas diferentes, ¿no? Altos y bajos, ¿correcto? Eh, Y un pero ritmo, ¿no? todo el ritmo y todo se conecta, ¿vale? Todo se conecta en la música y también para crear música, o puedes hacerlo solo, pero creo que la música más bella es cuando más personas la hacen, ¿cierto? Sí. Entonces, si uno lleva eso a la vida y a los negocios, es muy similar, ¿no? O sea, van a haber diferentes ritmos, diferentes notas, altos y bajos, conexiones, pero
la pregunta es, con todos esos elementos, ¿cómo los juntas para crear algo tan bello? Correcto, porque si te quedas con piezas de tu vida, pues es como tener piezas de musicales, o sea, regadas, ¿no? Pero ¿cómo creas todos altos y bajos para crear algo? Entonces, la música es algo que me inspira mucho, la escucho todos los días, trato de estar atento a cada detalle cuando la escucho. Lo que desafina, ¿no? Sí, todo, todo. Y yo creo que ese oído también ayuda a identificar esos detallitos en negocios o detallitos en la vida que te pueden dar esos mensajes importantes, ¿no? O alertas. Y la música también es uno de los factores que produce flow, ¿no? Ese concepto que creó Mihaly Csikszentmihalyi, en el que de alguna manera cuando estoy en flow, mi cerebro funciona en un nivel superior con capacidades hasta 10 veces superiores a cuando estoy fuera del flow, ¿no? Y entonces como las cosas que producen flow es quizá el deporte, el surf, hacer música, tocar un instrumento, y cosas que requieren mi atención mezclada con una habilidad física, como una destreza física que sea difícil. Y no sé si tú has experimentado eso, ¿no? Que de alguna manera la guitarra te cambia de estado y te permite como tener ideas distintas o ¿te ha pasado algo así? ¿Tienes algún momento como que no sé, que dices, necesito tocar mi guitarra o después de tocar la guitarra pasó algo? Te cambia el escenario, ¿no? Te cambia, o sea, te saca de la cancha, te saca del partido de fútbol, o sea, y estás en un momento solo para ti. Y eso nuevamente es como la meditación te quita, es un ambiente diferente y te quita el ruido, ¿no? Y eso te da mucha, mucha claridad. Sí. Héctor, y háblanos de creencia, ¿no? Se habla mucho últimamente de creencias limitantes y cambia tus creencias y la mentalidad. Con, que, ¿Cómo has vivido tú o cuál es tu visión de este concepto de creencias o de creencias limitantes? ¿Y qué rol han podido tener en tu vida, ¿no? Y en tu capacidad, en el éxito increíble que has tenido? Yo creo que a medida que uno va avanzando y creciendo en la vida, ¿no? Subiendo de pisos, uno evoluciona. Em, y una de las creencias que tenía hace mucho y no, y digo, uy, si hubiese cortado eso hace 20 años, wow, ¿a dónde estaría hoy, no? Era el miedo al fracaso. Entonces era como esos que estaban preparados, pero no iban al elevador por miedo a que de repente no tenían la respuesta correcta, ¿no? Entonces era una preparación continua, pero uno no intentaba. Entonces, para mí, las creencias limitantes son esas, ¿no? Limitan tu capacidad de lograr tus sueños, tus metas en esta vida, ¿no? Y, y entonces uno va evolucionando y se la vas quitando poco a poco y tienes que manejar eso, ¿no? Algo que yo manejo. ¿Cómo haces para cambiar y romper esas creencias limitantes? Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a China, pues me mandé a China, un país que no sabía chino, al otro lado del mundo, con SARS, totalmente diferente. Y todo me fue bien. Entonces a veces nos olvidamos de los logros que tenemos y de lo maravillosos que somos. Entonces lo que hago, trato de recordar esos momentos en los que de repente creía que no podía, pero pude. Y eso me da la firmeza, me da la confianza y me da las ganas de que uno puede ser imparable, ¿no? Que puedes lograrlo si realmente te lo crees. Y es eso, ¿no? Es creértelo. Si tú no te lo crees, o sea, nadie se lo va a creer por ti, ¿no? Sí. Me encanta eso, ¿no? Que cuando no te lo creas, cuando tengas ese miedo, simplemente ve al pasado a ver momentos en los que pensabas que no lo ibas a lograr y lo lograste, ¿no? Y que le pudiste romper como barreras increíbles o lograr éxitos extraordinarios.
Sí, correcto. O sea, porque a veces uno, o sea, por los miedos se pone en el escenario más trágico, ¿no? Sí. Y si uno se pone a pensar en los momentos que uno ha pasado por eso, pues casi el escenario más trágico nunca pasó, ¿cierto? Sí. Entonces, como que, pues, ¿para qué piensas algo trágico si nunca pasa? Porque no piensas las veces que sí pasó. Sí, Ese entrenamiento mental, ¿no? De entrenar el cerebro para que deje de estar concentrado en las cosas que no aportan valor. correcto. Y hablemos de, del miedo, de la incertidumbre, eh, en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo haces para mantener el rumbo? ¿Cómo haces para mantenerte siempre motivado y luchando y avanzando hacia adelante a pesar de las dificultades y que debas haber enfrentado millones? Imagínate, teniendo tantas empresas en tantos sectores distintos, en tantos países distintos, ¿no? Correcto. Pero las dificultades siempre la van a ver. Y yo creo que a medida que uno va evolucionando durante la vida, las dificultades son diferentes. De repente las dificultades cuando tenía 20 años es que no tenía el dinero para armar la compañía que quería hacer, ¿no? Mm. Pero tenía las ganas, la fuerza y el esfuerzo. Entonces es tener confianza de que al final todo va a estar bien, ¿sí? Tener una conexión con tu familia o las personas que quieres para tener ese soporte, es lo segundo. Em, y no mentirse a uno tampoco que uno no va a tener problemas. O sea, en mi caso, o sea, te lo comento, hace 4 meses siempre fui saludable. O sea, nunca tuve problemas de salud, o sea, súper bien, ¿no? Pero me enfermé un poco mal y era por primera vez, o sea, creo que fui a tantos doctores que en mi vida nunca había ido, ¿no? Mm. Y entonces es otro problema o reto que tenía que no había experimentado, ¿no? Y claro, uno se pone con miedo, uno dice, ¿y ahora qué hago? La incertidumbre viene, se siente mal, pero otra vez es volver y decir, ok, este, uno tiene que seguir avanzando, uno tener algo que me repito mucho ahora, digo, bueno, mi cuerpo es sabio, Mm. se va a curar solo y nada, y en estos meses, pues la mejoría que he tenido ha sido mucho mejor, pero o sea, te lo cuento porque no va a ser el mismo problema que uno tiene, ¿no? Cada vez Sí. el problema es diferente. Sí, tus Y problemas crecen contigo y evolucionan también en las distintas sí, etapas sí, de la vida, ¿no? sí, sí, y son diferentes, ¿no? Pero es tener esa confianza y el apoyo de las personas cercanas a uno y pedir ayuda, como te digo, ¿no? Sí. Wow. Y quizás a las personas que están empezando ahora, los más jóvenes, que dicen, estoy escuchando a Héctor, veo sus éxitos, quizás a Héctor cuando tenía 20 años, si le pudieras dar un consejo, ¿cuál sería, no? De decir, o sea, ¿qué consejo le darías a Héctor de 20 años? Bueno, em, sería confiar más en uno mismo, de no tener miedos a equivocarse, como tú lo dijiste, porque va a pasar. Y va a pasar, y si tengo que cometer errores, prefiero cometerlos a los 20 que a los 40, 50 o 60, ¿no? O sea, no Es el tengo... momento de embarrarla. correcto, ¿no? Te puedes recuperar. Entonces, no tener miedo a intentar lograr los sueños. Em, si uno se cae, no, no deprimirse, es sentirse feliz porque al menos ya sabes por dónde no es, sí, por dónde no ir. El camino se está haciendo más claro. Y es eso, pero sobre todo es creerse y creértelo de que tú puedes lograr lo que quieras lograr. Sí. Eh, en mi caso, hace 20 años no pensaba así, ¿no? Pero creo que una vez, si uno rompe esa creencia de miedos o de no creerte que uno es extraordinario o super latino, ¿sí? Superlativos. Todos somos super latinos. Uno puede hacer super cosas, super vida y super bien para todos, ¿no? Sí, Qué lindo eso, ¿no? Y qué difícil es
cuando estás empezando, de que tienes todo por hacer y esa confianza que te falta, ¿no? Y quizás, no sé, yo mando al consejo que nos diste hace unos instantes de decir, mira hacia atrás los momentos en los que has podido superar retos que pensabas que era imposible y de alguna manera lo lograste, ¿no? Y a ver, yo escuché una vez Dean Graziosi, es un americano que, bueno, tuvo mucho éxito desarrollando con sistemas de venta muy interesantes. Y él decía que fueras a buscar tu fórmula del éxito. Decía, vea una cosa que tú pensabas que nunca hubieras podido lograr y que lograste, ¿cómo lo hiciste? Y que te fueras a buscar en tu propia vida, ¿no? Que bueno, me convencí que podía, me rodeé de gente buena, eh, me llené de fe, recé, medité y ya lo logré. Y como ir a buscar esa fórmula. ¿Tú tienes una fórmula así? Bueno, Bueno, te estoy exprimiendo, güey. Me has sí, dado sí, muchos detalles. sí. Bueno, yo creo que es crearte extraordinario o super latino, una. Y cuando no creas en ti, trata de meditar. Y al día de hoy podrían decir personas, sobre todo en Latinoamérica, que está creciendo, pero no están los niveles de expansión en la población, no están tan grandes como Europa, ¿cierto? Mm, O países más desarrollados. Pero yo creo que meditar está acceso, me imagino hay un montón de meditación en YouTube sí. o Google, en Internet, pero es empezar a meditar para tener mayor claridad. Pero eso serían las dos cosas, ¿no? Créetelo en ti, eh, meditar para cuando creas que tengas dudas contigo mismo. Y las otras dos cosas, ¿no? Estar atento a las oportunidades y adquirir conocimiento todo el tiempo, ¿no? Una evolución continua todo el tiempo, ¿no? Sí, Evolución continua, me encanta eso, ¿no? Porque pasa el tiempo y sigues aprendiendo y sigues trabajando y sigues buscando nuevas ideas. correcto. Sí. Héctor, qué linda conversación contigo. Muchísimas gracias por tu generosidad, y por contarnos tu vida, por tu valentía, por inspirarnos. La verdad es que me encanta tu estilo y me parece increíble y fantástico que el éxito que has podido lograr con un nivel humano, una calidez humana, una humildad altísima. Me encanta encontrar casos de éxito como el tuyo. Y quizás para terminar esta conversación, no sé, con qué frase nos quieres dejar, con qué reflexión final nos quieres dejar para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo se puedan, cuando se acabe este vídeo o este audio, digan, wow, y me quedo con esa cosita dándole vueltas al cerebro de la parte de Héctor. Gracias, Carlos. También felicitarte a ti porque la labor que estás haciendo es expandir el conocimiento a los latinos, ¿no? Y yo creo que no estás desarrollando super latinos, sino estás despertando a los super latinos que todavía se le ha olvidado la palabra super, ¿no? La tienen ahí guardada y es sacarla. Y esa labor que estás haciendo es súper admirable y gracias por la oportunidad. Algo con que quisiera cerrar es con papas fritas. Sí, los proveedores o personas con una trata tienen que agregarle valor porque eso va a ayudar mucho. Y lo que quiero cerrar es, tenemos que aprender a ser más humanos y tenemos que tener más humanidad con las personas que vivimos todo el día. Hay otro gran genio colombiano que se llama Carlos Vives. Sí. Tiene una canción muy bonita que dice de Carito, ¿no? Y una parte dice, no importa la raza, no importa el idioma, lo único que importa es ser buena persona. Y si eso lo aplicamos en negocios, el mundo sería diferente y el éxito sería 10 veces más de lo que podemos lograr solos. Sí, eso sería todo, Carlos. Éxito humano,
Me encanta eso. La próxima vez te vienes con la guitarra y nos la cantas. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Qué linda conversación. Y bueno, a todas y todos que nos han escuchado, gracias por la atención. Cuántas perlas de sabiduría. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y ya saben, adelante, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario.